Nuestra tarea y nuestra idea es tratar de descubrir por qué pensamos o por qué hacemos cosas habituales en las que comúnmente no nos detenemos. Acá, con las redes sociales y con los servicios de estar en contacto con los demás, mensajes de cualquier tipo, pensá que el más popular es WhatsApp, la idea central pasa por los que se apartan de ese camino. Hay un neurocirujano que dice, yo estoy todo el día en el quirófano, no puedo agarrar los grupos de WhatsApp para ver qué dicen. Pasa con un profesor. No puedo distraerme de la clase porque al distraerme de la clase estoy dejando de relacionarme con mi entorno más directo. No puedo estar pensando en responder un mensaje que tengo lejos. Me bajo de WhatsApp. Me bajo de las redes sociales porque me cansé de que todo el mundo esté impostando felicidad. Otro gran pensamiento de estas personas que se han decidido desconectarse, como lo descubrimos hace un ratito aquí también. Vamos a seguir descubriendo y metiéndonos en esta idea, pero trataremos de hacerlo desde la forma en que nosotros mismos pensamos todo esto. O no lo pensamos, o tratamos de introducirnos en por qué lo hacemos. Y lo vamos a llevar adelante con el profesor de filosofía, Rubén Amiel. Es licenciado en Ciencia Política, enseñó, pero fundamentalmente dio una charla en TEDx en el año 2010 en el que proponía el cierre de la escuela secundaria, porque ya consideraba que se alejaba cada vez más de los intereses del alumno por su forma de enseñar, no por su contenido. Esa charla, que se viralizó por miles de reproducciones en internet, lo coloca o lo colocó en la mirada de los jóvenes, que pasan justamente por allí, por los aspectos multimedia de este tipo de mensajes. Vamos a ver qué nos dice de las generaciones que se cruzan. La generación X, la generación Y, la generación Z. Son las generaciones que cruzan en este momento en el que la tecnología cambió la sociedad. Son generaciones que se han dado fundamentalmente en Estados Unidos, en Canadá y en algún que otro país europeo en cierto nivel social. La generación X, se toman aquellos nacidos en el 60 al 80 aproximadamente, es donde se dan parte, reciben parte del fenómeno hippie como hijos. La generación Y, la generación del millennium, entre el 80 y 90, es decir, lo que eran adultos cuando entraron en el siglo XXI. Y rompen, toda generación de alguna manera rompe y es cuestionadora de la generación anterior, si no una generación. O sea, no se construye como generación si va a hacer lo mismo que la generación anterior. Entonces, los acusan a la generación Y de ser es una serie de facetas inherentes a la familia, pero son hijos de la generación X. O sea que ellos de alguna manera vieron ciertas conformaciones sociales de la estructura familiar, sobre todo en esos países, y de lo que era la estructura del trabajo. Y eran hijos de gente que se hizo en la sociedad industrial. Y la generación Y, la generación Z, es fundamentalmente de una civilización de servicio, no de industria. Por eso cuando hay cuestionamiento de la ocupación y del trabajo, no es que sean vagos, no es que no quieran trabajar, es que no tienen el concepto de que el trabajo y la ocupación es 8 horas o 10 horas en una oficina o en una empresa o en una fábrica. El trabajo es otra cosa, es una estructura productiva en la cual la eficiencia se mide no por la cantidad de horas que yo esté en un lugar, sino por la productividad que yo tengo. Lo interesante de todo esto es que no parece terminar, sino que tiene una sucesión que va de generación en generación. Así como hace 30 años o más la que se abría paso era la generación X, dispuesta a romper con un pasado o dispuesta a establecer su propio paradigma, su propia manera de ver las cosas, vinieron 2 generaciones más. Cada salto generacional es más corto. Llegó la generación Y, como viste, y nos vamos a detener en la generación que probablemente sea la de tus hijos, si tenés más de 30 y un poquito más también, y en la propia generación de muchos de los que miran el foco, jóvenes, que lo ven a través de los dispositivos móviles, a través de internet. Esa generación Z, la de los nativos digitales, los que nacieron con el mundo hiperconectado, tiene su propia particularidad, su propio paradigma. Ahí nos detenemos un segundo. La generación nueva, la Z, cuando se consolida y se constituya,
no va a renunciar a los avances tecnológicos, a lo sumo intentará darle a esos avances tecnológicos y en la comunicación un perfil propio como para que sea una generación propia y que no sea, digamos, una copia de la generación anterior. Pero, insisto, creo yo, ¿no?, que se dan siempre dentro de la estructura del establishment, o sea, no son cuestionadores de la estructura porque son producto de esa sociedad y son producto de esa misma estructura cultural. Lo que sucede es que inexorablemente tienen que ser las generaciones cada vez más cortas en su duración porque hace también un poco la esencia de una sociedad de consumo, en donde no puede haber una prolongación en el tiempo indefinido de los consumos y tienen que ser renovados permanentemente. Y tanto la generación Y como la Z en su futuro, pero la Y, son importantes para el mercado porque han ido creando su propio mercado, y el mercado no lo deprecia, o sea que hay un proceso de retroalimentación del mercado con ellos y ellos del mercado. Nos vamos a ocupar en este momento de seguir estableciendo la forma en que se relaciona una generación con la otra. La cuestión de cómo se comunica una con la otra y cómo intenta romper una con la otra. Por ejemplo, el caso más paradigmático, el de la generación Z, que empieza ya, como cambió toda la forma de acceder al conocimiento a través de Internet, a cuestionar la autoridad, desde muy temprano, en casa, con la escuela, y los primeros que lo están haciendo ahora en el mercado laboral, también con los jefes. Esto es parte del mundo que vendrá. Siempre recuerdo a un pensador medieval, Pedro Abelardo. Pedro Abelardo decía: la autoridad se basa en el peso de las razones. O sea, lo que hace que el maestro sea el maestro son el peso de sus razones argumentativas. O sea, la autoridad nace de la razón y no la razón nace de la autoridad. Entonces, eso fue dicho en el siglo XI, o sea, el noveno novedoso. Lo que sucede es que en la estructura educativa mucho se basó durante los últimos 200 años en el principio de autoridad. Esto es así porque lo dice el maestro, esto es así porque lo dice el libro, esto es así porque lo dice, digamos, la autoridad. Y en la estructura paternal o la estructura de la familia también. O sea, esto es así porque lo dice papá, esto es así porque lo dice mamá. Y en otras, ¿qué te decís? Esto es así porque lo dice el cura, esto es así porque lo dice el jefe. Y eso, indudablemente, conlleva a la constitución de una sociedad prima facie de un trasfondo fascista. Pero paradójicamente, muchas de estas corrientes generacionales nuevas aspiran, por lo menos algunos de sus proto-ideólogos, a una sociedad de discurso único. Y la sociedad del discurso único es la negación absoluta de la naturaleza humana. O sea, como decía Santiago Kovadlov, si algo bueno tuvo la Torre de Babel es que obligó a los hombres a preocuparse por los otros y buscar el diálogo. Y generó los idiomas, las distintas formas de pensar, que son lo natural. Entonces, el discurso único tiende a que, digamos, todos pensemos de la misma manera y a través de tomarlo como una especie de manifestación de la democracia, lo que se está haciendo es negar la democracia. La esencia de la democracia no está en el consenso, sino en soportar el disenso, porque el consenso es un consenso dialéctico relativo que en algún momento dará origen a otro disenso, porque si no, no es democracia. Entonces, a veces lo que sucede con estas generaciones es esto, o sea, rompen con la estructura de sus padres. Siempre hubo fenómenos que fueron contraculturales. Se puede hacer una buena comparación de aquellos que hoy eligen desconectarse por completo o conectarse de manera intermitente con aquella generación que en la década del 60 trató de imponerse a un sistema en sociedades de consumo que estaban muy afianzadas, principalmente en los países del primer mundo, como fue la cultura de los hippies, aquellas personas que decidieron vivir en comunidad, alejado de las responsabilidades o del sistema de la sociedad civil de entonces, una sociedad de masas y de consumo. Así como existieron los hippies, hoy pueden existir otros movimientos menores, casi tribales, que tienen la idea de llegar a su máximo objetivo, la felicidad, pero sin resignar ninguno de los aspectos de su persona. ¿Es comparable o no es comparable? Esto es lo que vamos a ver a continuación, porque en definitiva se trata de relacionar una generación con la otra, la generación de un presente y aquella que pertenece a un futuro o a la que le va a pertenecer
el futuro. ¿Una le deja una herencia pesada a la otra? ¿Le deja un legado? ¿O rompe? ¿O se integra? O mejor aún, aprende de los errores del pasado? Lo vemos. Los hippies a lo mejor fueron más contraculturales porque de alguna manera ellos, digamos, buscaban o propiciaban irse del sistema relativamente, o marginalizarse del sistema. Pero como dice el poeta, pasaron los hippies y todavía sigue sucia la plaza. Los yuppies y los millennials no creo que sean contraculturales, sino que son manifestaciones de la estructura cultural. O sea, no van en contra, insisto, del establishment, sino que son producto del establishment que de alguna manera digamos, generan un feedback que termina consolidando el mismo establishment, que da de esa manera la muestra de que permite la existencia de sectores contradictorios o sectores que, digamos, de alguna manera rompen con la estructura y por otro lado le permite avanzar al establishment en su proyecto tecnológico también, porque si no quedaría encerrado en una generación y esa generación consideraría que ya se termina. Lo que pasa es que toda generación sueña con que va a llegar al paraíso y que con ello ya se ha logrado el objetivo buscado. De la humanidad. Entonces, y no es así, El paraíso está lejos, si es que existe, y la verdad está lejos. Lo único que hay que seguir el camino, el convencimiento de que la verdad existe, el convencimiento de que el bien existe, y transitar ese camino. Siempre nos preguntamos por qué todo avanza tan rápido, por qué no tenemos la posibilidad de entenderlo mejor o de incorporarlo mejor. Bueno, es parte del desafío de una sociedad actual que cambia vertiginosamente, con una tecnología que no es mala en sí misma. El único defecto que tiene es que es utilizada por seres humanos. Para todo esto nos encontramos acá. Cada encuentro en foco tiene un solo objetivo: tratar de apagar todas las luces alrededor de un tema y dejar una sola encendida, ese foco, para identificar esa precisa idea. Invitándolos a que vuelvan a encontrarse con nosotros, los esperamos donde siempre, donde estén, también a través de Internet, con el mensaje que nos gusta dar. Las únicas personas que tienen límites son las que no sueñan.